Bienvenidos a Vida Reformada, y nuestra misión es profundizar en las riquezas de la Escritura y explorar cómo glorifican a Dios, transforman y enriquecen nuestra vida diaria. Gracias por sintonizarnos. Y bienvenidos a este episodio de Vida Reformada. Hoy estamos en el episodio número 29. Solo nos faltan unos 2 episodios más y terminamos con la serie de Santiago. Todavía no tengo planes para saber qué vamos a hacer próximamente. Estaré orando al Señor. Si tiene alguna recomendación, por favor, escríbenos a nuestro correo electrónico vidareformada1@gmail.com. Nos puede enviar un correo con algunas ideas o algunos episodios que tú quieras ver salir de esta plataforma. Como siempre, Vida Reformada ha sido creada con el propósito de profundizar en las riquezas de las Escrituras y ver cómo ellas son las que conforman y transforman nuestras vidas. Episodio número 29, y nuestro tema es el poder de la oración y la soberanía de Dios en la sanidad. Nuestro texto que vamos a estar examinando hoy es Santiago 5, 14 y 15. Estas son sus palabras. ¿Está alguno entre vosotros enfermo, que llama a los ancianos de la iglesia y que ellos oren por él, ungiéndole con aceite en el nombre del Señor? Y la oración de fe restaurará al enfermo, y el Señor lo levantará, y si ha cometido pecado, le serán perdonados. Este libro de Santiago se ha centrado profundamente en lo que es un desarrollo práctico de la fe en la vida de los creyentes. Y ha destacado la perseverancia en las pruebas, la necesidad de la verdad y la sabiduría, y el llamado a depender humildemente de Dios. Eso lo vimos el capítulo 1, el capítulo 3 y el capítulo 4. Y en nuestro pasaje de hoy, Santiago instruye a los creyentes sobre cómo responder a la enfermedad por medio de la oración y la fe en el Dios soberano que sana. Al examinar Santiago 5, 14 y 15, vamos a ver estas 3 cosas principales. La primera es el papel de los ancianos. La segunda es la unción con aceite. Y la tercera es la oración de fe y la sanidad soberana de Dios. Y aunque este es uno de los pasajes más difíciles de este libro, me deleité en la preparación y en pensar en nuestra vida como iglesia local. Pensé cómo llegamos a aprender y experimentar las cosas que solo Dios puede proveer a su pueblo en el contexto de una iglesia local. Y la iglesia es la novia de Cristo. Él murió por ella. ¿Cuán importante es? Miremos el primer punto, el papel de los ancianos. Versículo 14 dice: ¿está alguno de vosotros enfermo o débil? Que llame a los ancianos de la iglesia y que ellos oren por él, ungiéndole con aceite en el nombre del Señor. En el Nuevo Testamento presenta a los ancianos como líderes espirituales de la iglesia. En Hechos 14, 23 vemos que Pablo y Bernabé designaron ancianos en cada iglesia por medio de la oración y el ayuno, confiándolos al cuidado de Dios. Hechos 14, 23 dice: después que les designaron ancianos a cada iglesia, habiendo orado con ayunos, los encomendaron al Señor en quien habían creído. Y podemos llamar esto el orden de la iglesia, o el orden que Dios quiere para su iglesia. Y el hecho de que Santiago llama a los ancianos no se debe a que ellos tengan superpoderes o poderes fuera de lo natural. Esto tiene que ver con los caminos prescritos por Dios en nuestro texto, y eso es lo que queremos ver. También ellos deben enseñar la sana doctrina y cuidar del rebaño. Pedro exhorta a los ancianos en 1 de Pedro 5:2: pastoread el rebaño de Dios entre vosotros, velando por él, no por obligación, sino voluntariamente, como quiere Dios,
no por avaricia del dinero, sino con sincero deseo. Pastorear el rebaño de Dios significa cuidar y guiar espiritualmente al pueblo de Dios. Supervisar significa proveer liderazgo y velar por la iglesia. Dirigir voluntariamente significa servir no por obligación, sino con un corazón dispuesto. Esta es la actitud del pastor, la actitud del anciano. Servir como Dios quiere que lo hagan significa seguir el diseño de Dios para el liderazgo. Esto no es inventado, esto no es algo que se crea en cada iglesia de diferente manera. No, esto ha sido prescrito por Dios mismo. Y cuando dice dirigir con entusiasmo y no por ganancia vergonzosa, significa que esta motivación, la cual tiene el anciano de dirigir, es por amor a Dios y por amor a su pueblo, y no por ambiciones egoístas. Llamar a los ancianos significa reconocer la necesidad del liderazgo y supervisión espiritual durante tiempos de enfermedad. Aquí tú ves que hay una necesidad de parte de la persona enferma. Y cuando llama a los ancianos, también están obrando bajo la autoridad de la iglesia local, mostrando una necesidad de supervisión y de liderazgo espiritual, una rendición de cuentas. Cada anciano tiene que ser una persona que está disponible si sus rebaños, sus ovejas necesitan oración o una palabra de aliento. Eso quiere decir que el anciano debe estar para apoyarnos o apoyarlos en momentos difíciles o en momentos de necesidad espiritual o física. Eso quiere decir que el anciano está listo para caminar contigo a través de pruebas y desafíos. Él debe estar dispuesto para ofrecer orientación, oración, consejo bíblico. El anciano está ahí para servir, fortalecer y levantar el cuerpo de Dios. Luego vemos en el mismo versículo que está llamando a los ancianos, es un llamado ¿a qué? A orar. La oración es esencial en la vida de la iglesia. Y esto es lo que Lucas describe en Hechos 2:42, diciendo, y los ancianos se dedicaban continuamente a la enseñanza de los apóstoles, a la comunión y al partimiento de pan y a la oración. De la misma manera, Pablo, al dar instrucciones finales a la iglesia de Tesalónica, enfatiza una vida de gozo constante, oración y gratitud como la voluntad de Dios para los creyentes. Y él ordena en 1 de Tesalonicenses 5, 16 al 18, dice, estad siempre gozosos, orad sin cesar, dad gracias en todo, porque esta es la voluntad de Dios para vosotros en Cristo Jesús. Estar siempre gozoso significa mantener el gozo en todas las circunstancias, confiando en la soberanía de Dios. Estar siempre gozoso significa que el gozo está en todas partes y áreas de la vida del cristiano. Orar sin cesar quiere decir una vida de comunión constante con Dios por medio de la oración, de la meditación. Y cuando damos gracias en todo tiempo, eso es expresar gratitud a Dios. Obviamente reconociendo su bondad en cada situación. La reunión de los ancianos para orar por los enfermos se alinea con el tema bíblico más amplio de que la oración es uno de los medios por la cual Dios obra. Jesús enseña sobre la oración persistente y la disposición de Dios para responder a sus hijos. Él anima a los creyentes en Mateos 7 al 8, diciendo, pedid y se os dará, buscad y hallaréis, llamad y se os abrirá. Porque todo el que pide recibe, y el que busca halla, y el que llama se le abrirá.
Cuando Santiago está aquí ordenando a los ancianos que oren por los enfermos, esto es importante porque le está pidiendo que hagan algo que el mismo modelo, que es el mismo modelo que Jesús mismo modeló y enseñó en su propia vida. Mira, este historiador que se llama Eusebio, esto fue lo que hizo Santiago. Y mira lo que se habla de Santiago. Estamos hablando en el año 339 después de Cristo. Eusebio era un historiador de la iglesia primitiva aproximadamente en el año 260 y el 339 después de Cristo. Y él escribió esto sobre Santiago, el hermano de Jesús, en una obra que él escribió, Historia Eclesiástica, libro 2, capítulo 23. Estamos hablando del 339, el de 260 años. Y esto no es 260 años atrás, no. Si tú haces la matemática, haz 20, 26 y vete todo el tiempo para allá atrás. Esto es después de Cristo. Mira lo que escribió Eusebio, el historiador. Eusebio se basa en gran medida en fuentes anteriores de él, especialmente Egesipio, y Josefo. Estas son algunas de las cosas claves que Eusebio dijo sobre Santiago. Santiago era conocido como Santiago el Justo. Era muy respetado por su vida recta y devota. Santiago era el líder de la iglesia de Jerusalén y desempeñó un papel crucial en el liderazgo de los cristianos judíos. Santiago vivía una vida ascética. Eusebio registra que Santiago se dedicaba a la oración y pasaba tanto tiempo de rodillas que se le formaron callos en las rodillas. Por lo tanto, lo que Santiago está ordenando aquí en nuestro pasaje, muy probablemente era la manera en que él se manejaba en la iglesia local de Jerusalén. Esta oración sin cesar. Y este historiador decía que él tenía callos como camello, como rodillas de camello, callos en la rodilla de tanto tiempo que pasaba en oración. Ahora, punto número 2. ¿Qué es esta unción con aceite? Porque Santiago también instruye a estos ancianos que están diseñados para modelar una vida piadosa, para amar a la congregación, para guiarlos, para predicar su palabra, para orar. Santiago le dice a estos ancianos que cuando esta persona venga hacia ellos en necesidad de oración por enfermedad, le dice que los unjan con aceite ungido en el nombre del Señor. Pero esto va a plantear preguntas sobre el significado y el propósito de la unción. Vamos a ver el aceite como un símbolo de poder y la presencia de Dios. La unción con aceite se observa tanto en el Antiguo Testamento como en el Nuevo Testamento a través de la historia redentiva. En el Antiguo Testamento, los sacerdotes y los reyes eran ungidos como señal de que habían sido apartados para la obra de Dios. Éxodo 30:30 dice: y ungirás a Aarón y a sus hijos y los consagrarás para que me sirvan como sacerdotes. Ahora, en el Nuevo Testamento, los discípulos ungieron con aceite a los enfermos y los sanaron. Esta práctica no era medicinal, sino simbólica de bendición y sanidad divina. Marcos 6:13. Y echaban fuera muchos demonios y ungían con aceite a muchos enfermos y los sanaban. El aceite también representa el poder del Espíritu Santo obrando en el individuo. Mira lo que Lucas 4:18 dice. El Espíritu del Señor, obviamente está hablando de Jesús, está sobre mí, porque me ha ungido para anunciar el Evangelio a los pobres. Me ha enviado para proclamar la libertad a los cautivos y recuperación de la vista a los ciegos, para poner en libertad a los oprimidos. La manera en que simboliza el aceite ungido, obviamente, sobre el Señor Jesucristo. Pedro está predicando a Cornelio y a su casa
explicando cómo Dios ungió a Jesús de Nazaret con el Espíritu Santo y con poder. Y vemos esto en Hechos 10:38. Vosotros sabéis cómo Dios ungió a Jesús de Nazaret con el Espíritu Santo y con poder, el cual anduvo haciendo bien y sanando a todos los oprimidos por el diablo, porque Dios estaba con él. Ahora, esto es muy diferente de lo que vemos en muchas prácticas actuales. El aceite ungido aquí, esto no es un sacramento o un tipo de ritual mágico. Y esto es una visión muy errónea del movimiento católico. Le llaman el sacramento de la unción. Y esto quiere decir sanidad automática o perdón de pecados. Algunos creen equivocadamente que la unción garantiza la sanidad física o la entrada inmediata al cielo por el perdón de los pecados. Eso es una visión errónea de los católicos. Pero también hay una visión errónea carismática, diciendo que esta unción y que la fe siempre garantiza la sanidad. Y muchos enseñan equivocadamente que la falta de sanidad, si oran por ti y no te sanas, significa que hay falta de fe. Y ignoran totalmente la soberanía de Dios. El énfasis principal en Santiago no es que el aceite en sí tenga un tipo de poder, sino el nombre del Señor Jesucristo y la oración que lo acompaña. El acto de ungir es una demostración visible de una dependencia del poder sanador de Dios. La sanidad no está en el aceite. La sanidad no está en el poder del anciano. La sanidad está en la soberanía y el poder sanador de nuestro Dios. Punto número 3. Esta oración de fe y la sanidad soberana de Dios. Santiago continúa aquí en el versículo 15 diciendo, y la oración de fe restaurará al enfermo, y el Señor lo levantará, y si ha cometido pecados, le serán perdonados. Esta frase no significa que la fe garantiza la sanidad en todas las ocasiones. Permítame darle algunos ejemplos de pasajes donde se necesitaba sanidad, pero no fue provista o no se menciona. Pablo, obviamente un hombre de gran fe, hizo milagros, sanó a otros, resucitó gente, pero no fue sanado de su espina en la carne. Mira 2 Corintios 12, 7 al 10 lo que dice. Y dada la extraordinaria grandeza de las revelaciones, por esta razón, para impedir que me enalteciera, me fue dada una espina en la carne, un mensajero de Satanás que me abofetee para que no me enaltezca. Acerca de esto, 3 veces he rogado al Señor para que me lo quitara de mí. Y Él me ha dicho, te basta mi gracia, pues mi poder se perfecciona en la debilidad. Por tanto, muy gustosamente me gloriaré más bien en mis debilidades, para que el poder de Cristo more en mí. Por eso me complazco en las debilidades, en insultos, en privaciones, en persecuciones y en la angustia por amor a Cristo. Porque cuando soy débil, entonces soy fuerte. Y la palabra debilidad aquí y en Santiago proviene de la misma familia de palabras griegas asteneo o asteneis o asteneia, que comunica la idea de enfermedad o debilidad. De la misma manera, Epafrodito casi murió a pesar de ser un siervo fiel. Y Pablo no simplemente lo sanó instantáneamente, sino que reconoció la misericordia de Dios en su recuperación. Mira Filipenses 2, 25 al 27. Pero creí necesario enviaros a Epafrodita, mi hermano, colaborador y compañero de milicia, quien también es vuestro mensajero y servidor para mis necesidades, porque él os añoraba a todos vosotros y estaba angustiado porque había oído que se había enfermado. Pues en verdad estuvo enfermo,
a punto de morir, pero Dios tuvo misericordia de él, y no solo de él, sino también de mí, para que yo no tuviera tristeza sobre tristeza. A luz de esto, debemos preguntarnos, ¿eran Pablo y Epafrodita menos cristianos porque en estos casos no recibieron sanidad? Claro que no. Entonces, ¿qué debemos entender acerca de esta oración de sanidad? Primero, la oración de fe proviene de la fe en el Dios Todopoderoso, quien lleva a cabo sobrenaturalmente su voluntad. Nada está fuera de su alcance. Él puede sanar a cualquier persona en cualquier momento según su voluntad y todavía sana hoy. Sí, Él actúa según su voluntad en cada circunstancia, obrando todas las cosas para el bien del creyente y para la gloria de su nombre. Esta oración de fe no es algo que podemos fabricar repitiendo, yo creo en esto, creo en el doble. No, es un don de Dios y no podemos ignorar eso. La sanidad está, en última instancia, en las manos de Dios, que es entonces la oración de fe. Se refiere a una oración ofrecida en sumisión a la voluntad de Dios. Primera de Juan 5, 14 y 15 dice esto. Este es el apóstol Juan, la cual se recostó del seno del Señor. El apóstol amado, alguien bien cercano a Dios, a Jesús. Él dice en su primera carta, capítulo 5, versículo 14, dice esto. Y esta es la confianza que tenemos delante de Él, que si pedimos cualquier cosa conforme a su voluntad, Él nos oye. Y si sabemos que Él nos oye en cualquier cosa que pidamos, sabemos que tenemos las peticiones que le hemos hecho. La oración no se trata de someter a Dios a nuestra voluntad, sino de moldear nuestro corazón al deseo y el plan perfecto de Dios. La mayoría de nuestra confianza o la total confianza en nuestra oración no proviene de nuestra fuerza o de nuestra fe, sino de la fidelidad inquebrantable de aquel que nos escucha. Si confiamos verdaderamente en que Dios nos escucha, oraremos con valentía, sin dudar de su poder y con entrega sin resistir su voluntad. La respuesta de Dios no siempre son inmediatas, no siempre son obvias, pero sí pedimos de acuerdo a su voluntad, que obviamente es la persona que nos creó, y sabemos que su voluntad y sus deseos para el creyente son mejor que nuestros propios deseos mismos. Podemos estar seguros de que su respuesta ya está en marcha. Podemos confiar que su respuesta, aunque no sea lo que yo quiera, es perfecta en todas sus maneras. La marca de la verdadera fe no está en recibir todo lo que pedimos, sino en descansar en la seguridad de que Dios solo concede lo que en última instancia es para nuestro bien eterno y para su gloria. ¿Qué debemos hacer ahora con estas instrucciones? Así es como lo hacemos en nuestra iglesia local. En mi iglesia local, donde sirvo como anciano, cuando alguien pide que los ancianos vengan y oren por él, obviamente procuremos que estén presentes 2 o más ancianos. Uno de nosotros trae una pequeña botella de vidrio con aceite. Muchas de las veces es Manny, uno de los ancianos que yo amo con todo mi corazón. Comenzamos hablando con el miembro de la iglesia y preguntándole cómo está
y escuchando cuidadosamente. Luego explicamos. Tengo esta pequeña botella de aceite. En obediencia a las Escrituras, tomaré una gota de aceite en mi dedo y lo pondré sobre tu frente. Este aceite no es magia. Nosotros como iglesia te estamos apartando simbólicamente delante de Dios. Luego oramos, usamos este versículo de Santiago, del 3 al 18, como guía para nuestra oración. Solo estamos pidiendo a Dios que intervenga y te sane. Y todo esto lo hacemos confiando en la soberanía de Dios. Este proceso es un proceso que está prescrito en las Escrituras. Si alguien está enfermo entre nosotros, vaya a los ancianos, pida que lo oren, que lo unjan con aceite. Si alguien está en necesidad de oración, que deje saber a sus ancianos que deben estar listos para caminar con ellos. Ahora, Santiago 5:15 nos recuerda que la oración de fe no se trata de nuestra capacidad de creer con más fuerzas, sino de confiar en la voluntad soberana de Dios. Solo Él tiene el poder de sanar, de restaurar y de perdonar según su plan perfecto. Como iglesia estamos llamados a buscar su voluntad en oración, sabiendo que Él nos escucha. Y nuestros pastores y ancianos están siempre listos para orar por los necesitados, ofreciendo cuidado espiritual y aliento. Y como congregación debemos apoyarnos los unos a los otros, animándonos los unos a otros en la fe y confiando en la bondad de Dios. Seamos un pueblo que ora con confianza, no en nuestras propias fuerzas, sino en aquel que tiene todas las cosas en su mano. Descansamos en su sabiduría, confiamos en su poder y caminamos juntos en fe. Santiago aquí lo que nos está mostrando es orden. Es un orden eclesiástico de cómo el Señor obra sus maneras. Y yo sé que hay dos posiciones en esto. Está el continualista, está el cesacionista. Y yo no creo que este texto esté hablando sobre esto. Yo creo que este texto está hablando sobre el cuidado de la iglesia local, sobre la posición de un anciano, sobre las necesidades de una iglesia local cuando alguien está enfermo. Es un llamado a depender en el orden eclesiástico que Dios ha establecido para la gloria de su nombre y para el bien de su iglesia. Gracias por sintonizarnos. Hasta aquí este episodio número 29. Como siempre, nuestra misión es profundizar en las riquezas de las Escrituras, ver cómo ellas conforman y transforman nuestra vida. Episodio número 29. Nos quedan 2 episodios más y vamos a la serie número 3. Todavía no tengo una idea. Estoy en medio de una mudanza. Vamos a estar en otro estudio u otra oficina, ya que el Señor nos ha permitido la oportunidad de vender esta casa y comprar otra. Puede ser que hayan unas semanas donde estaré ausente, pero sígueme en mis redes sociales, ahí van a ver updates de todo. Quiero que seas parte de esta familia, pero también te exhorto a que continúes siendo un fiel miembro de tu iglesia local. Nuestro devocional de Santiago, 31 días en el libro de Santiago, 31 devocionales, una fe genuina obra, está disponible en Amazon y en Kindle. Te exhorto a que tengas una copia. Este libro es bien dedicado a la iglesia local, bien
bien centrado en el contexto de la iglesia local. Es muy importante, hermanos, es muy importante que estemos conectados a la iglesia local, que estemos bajo la autoridad y la sumisión de nuestra iglesia local, de nuestros pastores, y que seamos fieles. Hasta la próxima. Nos puedes conseguir a través de la mayoría de las redes sociales como Vida Reformada. También puedes escribirnos a vidareformada1@gmail.com. También nos puedes conseguir en las plataformas de podcast como Spotify, Apple Podcasts, iHeartRadio. Hay varias. Solamente busca Vida Reformada y vas a conseguir la mayoría de nuestro contenido. Hasta aquí, hasta la próxima y que Dios te bendiga.